Y, y el día de hoy vamos a ver un capítulo, no lo vamos a ver completo, vamos a ver nomás una sola parte, porque a pesar de que tiene profecías que aparentemente se cumplieron en aquel tiempo, hay otras que no se sabe. Sabemos que otras están por cumplirse del libro de Daniel, pero yo estuve buscando a diferentes teólogos y a la hora de ver sus comentarios me topaba con la misma situación vez tras vez sobre este capítulo. Un capítulo sumamente difícil que les voy a decir cuál fue mi tentación. Mi tentación fue no predicar el capítulo 11 de Daniel y decirles eso. Está bien difícil. Vamos a brincarnos al 12 que está muy fácil. Se me hace muy fácil el capítulo 12. Pero no, 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 no. Queremos tocar base un poquito en esto. Por cierto que la hojita esa que les mencionaron y líderes muy especialmente es Daniel 11, no es Daniel 10 lo que dice aquí la hojita, debe decir Daniel 11. Entonces, déjenme les digo lo que voy a hacer y luego oramos. Una de las cosas que uno aprende cuando estudia la palabra de Dios y cuando va a tomar sus cursos de teología y todo eso, hay una oración que se usa, le estaba platicando a Marta, mi esposa, ahorita en la mañana o ayer, y le decía esto: un texto, un pedazo de la escritura, un texto fuera de contexto es un pretexto. Lo que quiere decir que si yo tomo una parte de la escritura y hago con ella lo que yo quiero, lo voy a usar como un pretexto para decirles lo que yo quiero, no lo que la palabra de Dios dice. Por eso es tan difícil cuando se para uno a exponer la palabra de Dios, porque lo que quieres tú es saber qué es lo que Dios dice, qué les dijo a ellos en ese tiempo, qué quería decir para ellos, cómo lo vivieron, cómo lo aplicaron. Y nosotros tenemos que venir bajo ese contexto a ver qué dice para nosotros el día de hoy. Entonces, habiéndoles dado esta explicación, les quiero decir lo siguiente. Quiero tomar esta parte de la escritura que vamos a leer el día de hoy dentro del contexto del libro de Daniel. No necesariamente dentro del capítulo 11. Y lo que vamos a ver es el capítulo 11 del versículo 32 al 35. Lo leemos, les explico y luego oramos. Dice así el versículo 32. Si alguien no tiene Biblia, ahí en la parte de atrás hay Biblias, las puede usted tomar. Y si no tiene, se la regalamos. El versículo 32 del capítulo 11 dice así: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay un plazo. Si ustedes recuerdan, Daniel junto con mucha gente fueron traídos a Babilonia, a un lugar que no era su tierra, fueron sacados del contexto de su pueblo, de un pueblo de Dios, y ahí se les quiso enseñar a cómo vivir de una manera diferente, con otros dioses, queriéndolos hacer idólatras, cambiándoles sus dietas. Y vemos cómo Daniel, siendo un hombre de Dios, rehúsa contaminarse con todo lo que tenía que ver la cultura de los babilonios. Y eventualmente Dios le abre puerta con el rey Nabucodonosor, de tal manera que a la hora que el rey tiene un sueño, que ni él se acuerda de lo que es, le pide a la gente que se lo interprete, pero pues dicen, ¿cómo te vamos a interpretar un sueño que ni siquiera tú sabes que soñaste? Dice, pues si no me lo interpretan los mato. Y eso fue lo que hizo. Entonces Daniel, siendo un hombre de Dios,
ora y le pide a Dios sabiduría. Dios le revela el sueño del rey y lo pone a Daniel en un lugar de honor en Babilonia, siendo el segundo hombre más importante, segundo o tercero más importante de Babilonia. Y vemos a un rey a quien Dios le habla acerca de su arrogancia, de su soberbia, de su orgullo, que pasa un tiempito e inmediatamente después de que Dios le habla y le dice: tu reino va a ser despojado, vas a ser destruido, te vamos a traer hasta el suelo, vas a vivir como un animal por 7 años. El rey vive así, pasa tiempo después y vuelve otra vez a las mismas andadas de su arrogancia, en la que en el capítulo 4, pasando por su palacio, dice: ¿no es esto todo lo que mi mano ha hecho para mi reino, para mí? Y dice la palabra que todavía estaba Daniel hablando y aparecieron unas palabras en la pared cuando estaba en una fiesta, donde le decía: tu reino ha sido cortado y va a ser repartido y va a ser acabado. El caso está en que de nosotros ver a un hombre y a los hombres que le siguieron, vemos una arrogancia nacional que afectó a mucha gente afectó. Vemos un orgullo, puesto que Babilonia fue un lugar importantísimo en el mundo y desafortunadamente afectó a mucha gente. Y lo que vamos a ver el día de hoy creo que tiene que ver con ello, con todos los que estamos aquí. Vivimos en el país más poderoso de la tierra y creo que nos ha hecho daño. Así es que necesitamos pedir a Dios sabiduría, necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos abra el entendimiento para que lo que vayamos a exponer el día de hoy lo podamos ver a la luz de la Escritura de Dios, de la palabra de Dios, y ver cómo obedecemos. Es que le voy a pedir que inclinemos nuestros rostros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a tu presencia, dándote muchas gracias por lo que está escrito, Señor. Cosas difíciles de entender, difíciles de procesar en ocasiones, pero te damos gracias, como tu palabra dice, que las cosas reveladas son para el hombre y sus hijos, y las cosas ocultas te pertenecen a ti, Dios, y nosotros estamos confiando en que lo que no entendemos de tu palabra, no lo entendemos porque tú así lo has dispuesto, Dios. Pero en lo que compete a nosotros te pedimos ayuda para ser diligentes y esforzarnos en saber cuál es tu voluntad perfecta para con todos nosotros. Venimos a someternos a tu autoridad, Señor, a tu señorío, y reconocemos que tú eres Dios, nuestro único Dios, el soberano, el creador del cielo y la tierra, a quien le damos todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta parte que acabo de leer, del versículo 32, viene de este capítulo 11, donde se habla de un hombre que se levantó en aquellos entonces, de Antíoco Epifanes, un hombre que en la historia se conoce, se los he mencionado ya varias veces, como un hombre que le hizo al pueblo de Dios de las peores atrocidades de la historia, de los más ruines, de los más crueles, de los más malvados, de los más blasfemos, de los más anatémicos hombres de la historia. Y se habla de él como un tipo de anticristo. Por cierto, que quiero que quede claro, y aunque aquí lo hemos mencionado, necesitamos crecer en este entendimiento. El apóstol Juan dice que hay muchos anticristos. Ya está aquí el anticristo, y esto lo dijo hace 2000 años cuando escribió sus cartas. Yo creo que fácilmente nos hemos dejado llevar con la idea, la cual desconocemos, de que va a venir un individuo con unos poderes impresionantes. Tal vez venga, la palabra de Dios habla de este individuo de esa manera. Pero la cosa está en que podemos nosotros ver en la Escritura de cómo a través de la historia se ha levantado gente en contra del Señor Jesucristo, en contra de las cosas de Dios, persecuciones, muertes, etcétera, etcétera. Entonces lo que está pasando aquí, que dice que este anticristo, este individuo malvado, fíjense,
Acabamos de leer que va a acercarse a aquellos, dice que los va a seducir a los violadores del pacto. Los violadores del pacto son los que reniegan de las cosas de Dios, abandonan las cosas de Dios, dejan de creer las cosas de Dios, porque los distingue una característica que caracterizó a este individuo, que caracteriza todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de Dios y que tiene que ver con todos y cada uno de los que estamos aquí, todos. Nos afecta a todos porque esta situación, aunque se vivió en su tiempo en aquellos entonces, se sigue viviendo el día de hoy y nos debe de poner a pensar, nos debe de poner a orar, a estudiar, porque todos los que estamos aquí, a la hora de que hablamos de una guerra espiritual como la que habíamos visto en el capítulo 10, y les decía cómo tiene un efecto sobre nosotros, este anticristo, aunque nosotros no lo veamos físicamente el día de hoy, sigue haciendo de las suyas y sigue haciendo de las suyas aún dentro de la iglesia de Dios. Nosotros somos seres espirituales, o sea, a ti lo que te permite tener una comunión con Dios es tu espíritu. Un espíritu que ha sido regenerado por la palabra de Dios. Dios se dirige a ti como una persona espiritual. Si tú has nacido de nuevo, tú eres una persona espiritual. Tú ya tienes una comunión con Dios. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan le dice el Señor a Nicodemo, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces tú eres una persona espiritual, tú tienes una comunión con Dios, tienes un amor por Dios. Entonces tú tienes que saber que tú eres un ser espiritual y que estas luchas en los lugares espirituales tienen o pueden tener un efecto en ti. Cuando el apóstol le escribe a los Gálatas, les dice, hermanos, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta, dice Gálatas 6:1, vosotros que sois espirituales. Se dirige a los creyentes como personas espirituales, dice, restaurarle con mansedumbre, poniendo atención a tu persona, no sea que tú también seas tentado. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los corintios, dice, de modo que yo, dice, queriéndoles hablar como espirituales, dice, no pude hablarles como espirituales. Somos seres espirituales y a veces no se nos puede hablar como espirituales. Dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice, les di a beber leche y no vianda, no comida, porque aún no erais capaces. No sois capaces todavía, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Dice la palabra de Dios que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una persona espiritual necesita alimentar su alma de la palabra de Dios. Y para el creyente nacido de nuevo, que es espiritual, la palabra de Dios no es opcional. Es una necesidad de tu alma. Y esta oración que voy a decir ahorita tal vez la estaré mencionando a través de la predicación. Pero para el creyente verdadero, la palabra de Dios no es opcional. Para el que cree que es creyente, la palabra es opcional. No hay necesariamente un interés en la palabra de Dios. Y espero yo que no seas tú de las personas que dicen, bueno, pues yo voy el domingo a que el pastor nos predique y nos enseñe la palabra de Dios. No lo hagas, por favor. Por eso cuando el Señor le enseña a los discípulos cómo orar, Él les dice, así oren. Padre nuestro, danos el pan nuestro el día de hoy. Hoy necesitas tú alimentar tu alma con la palabra de Dios.
Si no has nacido de nuevo, tú no conoces a Cristo, estas cosas espirituales para ti no van a tener mucha relevancia. Y yo espero que por el poder del Espíritu Santo el día de hoy tus ojos, tu mente, tu corazón, tus oídos sean abiertos, sean tocados, sean transformados para que te apropies de la bendición que Dios tiene para ti. Esta es una guerra que nosotros tenemos que tener bien identificada, bien identificada. La guerra para el creyente es una realidad, para el no creyente es una falsedad. Del diablo, no, déjame te platico un chiste del diablo. Y te agarran ahí tus curadas y chistes hasta groseros, etcétera, etcétera. Para el creyente la vida espiritual tiene una prioridad, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas yo te las voy a dar por añadidura. Tienes que reconocerlo. Leíamos la semana pasada de Efesios 6, dice, pues no tenemos lucha contra carne y sangre. Le está hablando a los creyentes. Tú no tienes una lucha contra tu familia política, contra tu familia de sangre. No. Tú no tienes una lucha contra el presidente de esta nación. Tú tienes una lucha contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Esa es la lucha del creyente y una lucha que está jalando tu alma para que tú no tengas ninguna intención, ningún interés, ningún deseo en las cosas de Dios. Ir a la iglesia es opcional. Tienes tu teología de la iglesia, tienes tu teología de la oración, tienes tu teología de la comunión, tienes tu teología de la generosidad, tienes teología en la que justificas tu vida y la tienes en opciones. No la tienes necesariamente en el placer y la bendición que Dios te da de que participes de su cuerpo. Es el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice, y el Señor agregaba a su iglesia. Él agrega a su iglesia a gente que ha nacido de nuevo. La iglesia debe estar conformada por personas que han nacido de nuevo. Son nuevas criaturas. Viven diferente, piensan diferente, hablan diferente, son diferentes. ¿Por qué? Porque está el Espíritu de Dios que los hace diferentes. Por lo tanto te dice que te vistas pues con toda la armadura de Dios. O sea, una persona que sabe que está en guerra, anda vestida de guerra. Anda vestida del Señor Jesucristo. Anda vestida con el escudo de la fe, con el yelmo de la salvación, con la espada del Espíritu, el calzado, el apresto del Evangelio. O sea, es una persona que vive, piensa, actúa diferente, en donde de inicio, de entrada, su día debe estar caracterizado por una sujeción al Rey de los Reyes, al Señor que lo compró, al Señor que pagó por tu vida en la cruz, para quien tú dices, o al menos debes decir, vives para Él. Una persona que se levanta sin considerar a Dios en su vida, el someterse a Dios es opcional. No es necesario. ¿Por qué? Porque no lo necesita. Él puede, Él sabe, Él tiene con qué. Cuando el Señor te dice en su palabra, sométete pues a Dios. Sométete a Dios. De entrada te tienes que someter a Dios. Tienes que resistir al enemigo. Te dice, humíllate delante del Señor, donde tú reconoces desde el primer momento de tu día que tú tienes un Señor, Dios, Rey de todo lo que existe, el Creador del universo, el que mandó a su Hijo a que diera su vida por ti en la cruz, a quien ahora le dices Señor. Tú le dices Señor. Y el cuidado que tenemos que tener con el entendimiento de esa palabra es que muchos van a llegar el día del juicio y le van a decir en el capítulo 7, 23 de Mateo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, hablamos nuevas lenguas. Y el Señor dice, no sé quién eres, pero sabes el término Señor. Una persona que al Señor Jesucristo le dice Señor es porque es su Señor. No porque es como el Señor X, el Señor González, el Señor Pérez. No. Este es el Señor de señores.
O sea, cuando la palabra dice en el libro de Apocalipsis que va a venir montado en su caballo, con una banda que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, no hay nadie más. No existe. O sea, cuando la palabra de Dios se expresa del Señor, es el Señor de los señores. Él es el Dios de todos los dioses que se hacen pasar por dioses. Cuando habla del cantar de los cantares, no existe canción sobre la tierra, por más que te guste, que sea más importante que el cantar de los cantares. No existe. Esta es la canción de las canciones. Y esta la inició el Espíritu de Dios. Es el Rey de los Reyes, es el Señor de los señores. Tú le dices, es tu Señor. ¿De qué manera estás sujeto a Él? Y aquí es donde de cierto modo venimos a entrar nosotros a ver nuestro corazón y considerar si nosotros estamos viviendo ante las tentaciones y las amenazas de ese enemigo que lucha no únicamente en nuestros miembros, sino fuera de nosotros. Que no tengamos por ahí puertas de las que hemos estado hablando, puertas que algunas de ellas las podemos identificar fácilmente, pero esta le puse yo que es como el aliento, el mal aliento, que todo el mundo se da cuenta que traes mal aliento menos tú, todo el mundo. Y no es otra cosa, no es nada más y nada menos que el orgullo. El orgullo es una cosa que nosotros podemos fácilmente identificar en los demás. Y decimos, mira qué arrogante, qué patán, cómo se cree. Y tenemos desafortunadamente la tendencia a poder juzgar a las personas por su apariencia. Yo platico esta historia, la platico porque llegó el momento en el que me acostumbré. Que a mí cuando gente me conocía me decía, cuando te conocí me caíste pero bien gordo, así me decían. Y ahora que te conozco me caes mal. No, no se cree, no. Ahora me caes peor, no. Pero me decían mucho eso. Me decían, me caes bien mal, me caíste bien mal. Pues decía, pues ¿qué puedes hacer? No puedes hacer nada. Si tú tienes una apariencia, pues por ella serás juzgado desafortunadamente. Cuando el Señor dice, yo no veo la apariencia del hombre, yo veo el corazón del hombre. Y nosotros tenemos esa tendencia dada muy fácil a poder juzgar a las personas por su apariencia. Y podemos detestar ciertas cosas de ellos por esa arrogancia cuando, sin darnos cuenta, nosotros podemos estar igual o peor que ellos. ¿Estás de acuerdo con eso? Yo estoy bien de acuerdo con ello. Yo estoy totalmente convencido con ello. Y lo peor de todo es que cuando vemos a alguien más que juzgamos por su apariencia, nosotros sí nos estamos creyendo que somos humildes. Pero estas características de tu falta de dependencia de Dios te deben de hacer pensar si tú no eres una persona orgullosa, como este hombre, este tipo de anticristo. Mira, el orgulloso, el orgulloso tiene un sentido de que le den. Hay una manera de pensar de que le debes. Le debes un saludo, le debes una buena actitud, le debes una buena respuesta, le debes amar, le debes perdonar independientemente de lo que haga, le debes casi rendir culto. Y esa persona difícilmente va a escuchar a alguien. No estoy hablando de que traigan una acusación a la persona, sino que traigas una situación que tú puedas presentar como consejo en relación con su carácter temperamental, iracundo, majadero, arrogante, déspota, que le puedas tú decir algo, no te va a escuchar. De hecho, te voy a decir algo. Dice la palabra de Dios que tú a la hora que corrijas a una persona arrogante, te va a ir como en feria. Te va a ir muy mal. ¿Les ha pasado? A mí sí. ¿Cree que en todo tiene la razón? No hay manera de convencer. Otherwise, ¿crees que es el mejor?
que todos, que sabe más. Jóvenes, jóvenes, escúchenme. Ustedes piensan que saben más que sus papás. Les voy a decir esto, están bien confundidos. Hay hasta un trastorno si ustedes procesan la vida de esa manera. Están mal. Tu papá, tu mamá, bajita la mano, te lleva el doble de años, bajita la mano. Y ya ves la actitud esa, este viejo que sabe. El orgulloso, cuando tiene un poquito más, lo tiene porque lo merece. Porque a los ojos de Dios ha sido bien visto, ha hallado gracia. Entonces Dios le debe de bendecir y en ocasiones hasta porque lo ha decretado. Ya ven esos términos malignos que digo yo. Son malignos, déjenme les digo, porque una cuestión esas de decretar es tan mala. Tú estás obligando a Dios a que haga tu voluntad. Yo decreto esto. Textos fuera de contextos son pretextos para hacer tu doctrina. Eso es lo que es. Eso es lo que pasa con una persona que no sabe la palabra de Dios y anda decretando como cuando Dios decreta. Está tan viciado ya el término que llega a creerse la persona que porque decreta, porque arrebatan, declaran, reclaman esas cosas. 2 veces, yo no soy muy fanático del fútbol, del soccer, no soy. Pero sí me gusta ver cuando los 10 mejores goles, me gusta eso. Tan increíbles, o sea, unas patadas ahí. Y me ha tocado en 2 ocasiones escuchar a los locutores decir, es que decretaron que iban a ganar. En el soccer estaban decretando. Una vez estaba viendo las Chivas y dice, no, aquí vamos a decretar. Les hace tener un sentido de, porque yo digo, pues ¿quién eres tú? ¿Quién crees que eres tú? El orgulloso fácilmente se enoja y pierde el control, ofende, daña, no se arrepiente, no fácilmente pide perdón, no reconoce su falta, se adjudica atributos que no debe adjudicarse, siente que la gente le debe. La cosa tremenda de un sentido como esos es cuando el apóstol Pablo dice, deudor me he hecho a todos. Yo, dice el apóstol Pablo, me he hecho un deudor a todos. Les voy a deber a ustedes el amarlos correctamente, el bendecirlos, el servirlos, el enseñarles, humillarse, dice. Yo necesito, dice el apóstol Pablo, darles a ustedes, dice, porque los veo como superiores a mí mismo. El arrogante, el orgulloso, no únicamente se olvida de Dios, quiere actuar como Dios. Y esa es una de las razones por las que Dios detesta y aborrece el orgullo y la soberbia. Dice el capítulo 6 de Proverbios, el versículo 1, 6, aquí lo tengo. ¿Dónde está? Bueno, 6, está el capítulo 6 de Proverbios. Dice, 6 cosas aborrece el Señor, aún 7 abomina su alma. Dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa. 6 cosas aborrece el Señor. Fíjense, o sea, nosotros no podemos relacionarnos fácilmente con ver a Dios aborreciendo algo. Y luego que diga, y aún 7 abomina su alma, al de ojos altivos. La lengua mentirosa. Una persona arrogante fácilmente es una persona mentirosa. Fácilmente es una persona mentirosa. Es una persona que fácilmente te miente, que maneja la mentira porque su imagen no se vea dañada. Capítulo 21 de Proverbios dice así, el versículo 24, 21 de Proverbios, versículo 24, ese se los doy ahora sí ya para que empiecen a tomar ahí sus notas. Escarnecedor es el nombre
del soberbio. Y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. ¿Qué quiere decir escarnecedor? Una persona escarnecedora es una persona que trata a los demás por abajo de él o de ella. Fácilmente humilla, fácilmente desprecia a las personas, fácilmente se burla de ellos. Ese es un escarnecedor. Escarnecedor es el nombre del soberbio. Imagínense que el Señor diga: ¿tú conoces una persona soberbia? Esta persona es tan arrogante que a todos los ve por abajo de él o de ella. O sea, esa es su manera de procesar. Y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción, creído hasta la pared de enfrente. Y déjenme les digo una cosa, no creo y estoy convencido de ello, no necesariamente tiene que ver que tengas dinero o no tengas dinero. Es un estado del corazón, un problema del corazón, que tú te creas, que tú pienses de ti como algo mayor. Es Proverbios 6:16. Estaba viendo de una señora, Joyce Meyer se llama ella, escribe libros cristianos. Estaba viendo de lo frecuente y lo repetitivo de su mención a la autoestima. Es que tú tienes que pensar de ti de la mejor manera, tienes que tenerte una autoestima significativa, tú tienes que amarte a ti mismo. Y estaba viendo la lista de cosas que escribe esta señora, digo yo, wow, la palabra de Dios nos dice todo lo contrario, y estos libros y sus conferencias se venden en millones. Ahí andaba en una tienda y pasé enseguida de un libro de un pastor muy famoso aquí de Houston. Decía, el poder del yo soy. Pues ese es el nombre del Señor. Yo soy el que soy. Eso quiere decir Yahvé, eso quiere decir Jehová. Yo soy el que soy. Dije, ¿de qué trata este libro? Yo dije, el poder de Dios, ¿verdad? No, el poder de yo soy bonito. Yo soy inteligente. Yo soy bueno. Yo soy maravilloso. Yo soy agradable. Yo soy sincero. Yo soy. Millones de libros vendidos. Y el Señor Jesucristo te dice, si tú no te niegas a ti mismo, tú no puedes ser mi discípulo. No puedes. El que ame a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, aún su propia vida más que a mí, no es digno de mí. Y este individuo, el tipo de anticristo, lo que hizo fue que aquellos que no tenían una vida espiritual bien centrada, bien ubicada en quién es Dios, dice la palabra que con lisonjas los seducirá. Dice que llegará a decirles cosas bonitas, les va a decir, y tú te has puesto a pensar que tú eres el más santo de Misión de Gracia. No hay nadie como tú. O sea, la gente cuando tú pasas, sienten ahí tu presencia, casi se caen. Cuando tú oras, ¡puf!, se abren los cielos y llega tu oración a la presencia de Dios porque es bien santo. Y sin darnos cuenta, el corazón empieza a ensoberbecerse, empieza a llenarse de orgullo por cositas, por detallitos, por ideas que traes mal fundamentadas. El apóstol Pablo dice, debes también saber esto, dice, que en los últimos tiempos vendrán días peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y se nos dice, por otra parte, que te ames a ti mismo, que pienses muy bien de ti, que tú no te creas todo lo que se predica en la iglesia, ni que estés totalmente de acuerdo con la palabra de Dios. Tú tienes derecho a tu opinión.
Amadores de sí mismos, avaros. Dios no es su satisfacción, de Él no derivan su gozo, su placer, su deleite, como dice Proverbios 3:5. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en el Señor. No, 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 no. Yo me deleito en que el día que logre tener esto o aquello voy a ser más feliz. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos. Evita aquellos que vengan a endulzarte el oído. Que te digan, espérate, si esto se trata de bendición, se trata de prosperidad, se trata de que estés tú reclamando las promesas de Dios y vivas en poder. Pues sí y no. Sí y no. Porque dice Hebreos 11 que muchos de aquellos que fueron bendecidos por Dios por medio de la fe, dice que no alcanzaron lo prometido. Y algunos de ellos los aserraron a la mitad, los cortaron así con un serrucho por en medio. Los clavaron, como a Pedro, el apóstol dice la historia que lo clavaron y a la hora que lo estaban clavando en la cruz, dice él, yo no soy digno de esto, pónganme boca abajo. Los echaron a los leones, eran creyentes. Llevaron a su familia completa a que la mataran. Pero dice aquí que con lisonjas, con adulaciones excesivas, mentirosas, eso es una adulación. Cuando se te está diciendo mucho, muy bueno y hay una mentira detrás de ello. Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. A los que se olvidan de la palabra de Dios, el enemigo llegará y les va a decir, ¿sabes qué? Mira, esto del cristianismo está bien difícil. En tu familia te van a dejar de hablar. Se te van a voltear. Tus compas, esos con los que te pasabas bien padriuris, te van a dejar de hablar. Cristianismo, no. ¿Qué no te das cuenta de cómo está la situación? Los cristianos también pueden pistear y te pueden andar loqueando y pueden andar aquí, porque sí sabes que muchos andan en eso, ¿verdad? Y dices tú, oye, pues sí es cierto. Y velos, que algunos de ellos prosperan haciendo tranzas. Y es cristiano, sí, hasta anciano de la iglesia es. ¿Han oído eso? Todos lo hemos oído. Con lisonjas no nomás los va a atraer, dice, los va a seducir. Los va a agarrar y los va a hacer de él. Los va a tener bajo su dominio. Una persona que no está viendo la realidad de una guerra espiritual fácilmente será presa del enemigo. ¿Y saben por qué tenemos que tener tanto cuidadísimo con la cuestión de la soberbia? Porque su fundador, ¿saben quién es el fundador de la soberbia? Del orgullo, el diablo. Denle la vuelta a su Biblia en el capítulo 28 de Ezequiel. Acuérdense esto es Dios hablando al profeta, diciéndole las cosas al diablo que le tenía que decir y que nosotros necesitamos saber para ver quién es este individuo. 28 de Ezequiel, el versículo 11, dice así: vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, o sea, levanta un lamento sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Fíjense lo que dice el diablo, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría
y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, y toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Que quede bien claro, el diablo está creado. No es un ser eterno, está creado. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. Uy, caramba, esto es tremendo. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Vean el versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Un ser, fíjense en la palabra que voy a usar, un ser hermosísimo. O sea, imagínense su vestimenta de piedras preciosas y de oro, toda su vestimenta, perfecto en todos sus caminos, sabio hasta que se llenó de soberbia. Dele vuelta al capítulo 14 del libro de Isaías. Isaías 14, versículo 11, y vean cómo se expresa una vez más el Señor del diablo. Dice así: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú, dice, que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón. Vean lo que dice aquí, cómo se empieza a expresar el Espíritu de Dios. Dice, tú que decías, subiré, yo subo al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré yo y seré semejante al Altísimo. ¿No les dice esto mucho a muchos? No decimos yo voy a hacer esto, y yo quiero esto, y yo necesito esto, y yo pido esto, y yo. Dice el Señor, fuiste arrojado en tu soberbia al Seol. Fuiste arrojado al fondo. Les voy a leer de la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Creo que la primera dice así: te encarezco delante de Dios, Timoteo. Está el apóstol viejo escribiéndole unas últimas cartas, creo que 2 Timoteo es la última, diciéndole: te encarezco, Timoteo, yo te pido esto, dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Ellos son mis testigos, Timoteo. Yo te voy a pedir esto: que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Doctrina. Tenemos que saber qué es lo que la palabra de Dios habla del diablo, qué es lo que la palabra de Dios habla del orgullo, qué es lo que la palabra de Dios habla de ti, de mí. La doctrina del hombre. Dice Pablo, enséñales estas cosas. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina.
¿Sabes qué? Estás muy bíblico. Estás muy, muy, muy bíblico. A mí no me salgas con esas ondas. Yo soy acá más free spirit, más have fun. Pásatela suave en la vida. No es para tanto. Ya somos libres en Cristo. Ya todo nos es permitido. No te preocupes mucho. Se me hace que le exageras. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Sabes qué? Yo tengo ganas de escuchar algo así que me bendiga, que me edifique, así que me sienta, pero bien suave. Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Hermanos, el peligro del día de hoy es hacernos creer que nosotros somos alguien. Yo recibí un consejo de un pastor de las cosas que yo más agradezco a Dios en mi vida. Un hombre grande que me enseñó cosas muy buenas, otras no necesariamente tan buenas, pero tengo la habilidad de poder discernir. Me dijo, acuérdate una cosa, me dice, tú eres un siervo de Dios. Y yo pues lógicamente me lo estaba diciendo un siervo de Dios tremendo, pero inútil. Tú eres un siervo de Dios y no te olvides que eres un inútil. Siervos inútiles somos, dice la palabra de Dios. No saben cómo le he agradecido a Dios haber oído esas palabras. Cómo le agradezco a Dios que se quedó en mi mente, en mi corazón, aunque yo aparezca arrogante. Detesto mi arrogancia. Detesto mi apariencia de presunción, la detesto. Y le doy gracias a Dios que Él me conoce. No le hace lo que pase. Siervos inútiles somos, dice, para que en su presencia nadie se gloríe. Para que el día que estemos ahí no podamos decirle, Señor, ve lo que yo edifiqué. Mira todas las obras que te hice. Ve a toda la gente que le di dinero, Señor. Ve todas las personas que se convirtieron por mi ministerio. Te va a decir, yo lo había preparado desde antes de la fundación del mundo para que tú anduvieras en ello. Antes de que existiera el mundo, yo, dice el Señor, ya había preparado todas esas obras para que tú anduvieras en ellas. Para que el día que estés enfrente le digas, gloria a tu nombre, Dios, por tu incomprensible bondad que me permitiste caminar en las obras que tú habías preparado de antemano. Gloria a tu santo nombre. Por toda la eternidad deberás estar agradecidísimo que te dieron el privilegio. Es un privilegio esto. Para que llegue el enemigo a decirte, ¡puf! Ve el don que tienes ahí tan tremendo. Tú abres la boca y se convierte la gente. Hermanos, gracias a Dios por la segunda parte de este versículo. Gracias a Dios. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Salvador, que lo conoce. Les mencionaba ahorita 7:23 de Mateo que dice, no los conozco. Bueno, el que lo conoce, el que es conocido de Dios, tiene una reverencia ante su Dios. Es una persona que se humilla ante su Creador con un temor reverente que a partir de ese momento lo hace una persona sabia. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Una persona que teme a Dios es de entrada una persona sabia. Una persona que teme se humilla, reconoce, tiembla ante su nombre, porque sabe que su nombre es santo, santo, santo. No es como tú y yo. No, él está solito en una categoría de santo. Esa es la palabra que todo el mundo va a estar enfrente de él un día. Todos vamos a estar ahí enfrente de él. El pueblo que conoce a su Dios. Tú lo conoces. Conoces al Señor Jesucristo. La semana pasada lo mencioné
Y te lo quiero repetir. Si tú conoces a Cristo, tú te tienes que estar enamorando más de Él, si no, no lo conoces. No sabes quién es. No sabes quién es. Habrás de oídas como Job, oído de Él. Pero si tú lo conoces, tu vida no puede ser igual. Tú amas al Señor Jesucristo porque Él te amó primero a ti. Y puesto que su palabra dice, ámame con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Ámalo al Señor. Es lo primero que te mandó, lo primeritito que te mandaron. Una persona que conoce a su Dios se va a esforzar. Hay una intencionalidad en cada uno de nosotros de rendirnos, de humillarnos, de postrarnos, de arrepentirnos, de quererlo conocer más y más. Es una actitud del corazón. No es algo que alguien va a orar por ti y te va a poner las manos y te va a decir, ahora sí, ya tú puedes tener todas estas características que te van a llevar a amar a Dios. No, tú tienes que tomar esa decisión. A los jóvenes que me escuchan el día de hoy, jóvenes, bendigo yo a Dios si tú eres un joven que puedes empezar a tomar decisiones el día de hoy por tu Dios. Yo me convertí a los 18 años, 2 años había oído del Señor Jesucristo. ¿Cómo me arrepentí de no haberlo conocido a los 16 años? Me arrepentí, dije, ¿por qué dejé pasar 2 años de mi vida? ¿Por qué? ¿Tú conoces, joven, al Señor Jesucristo? Es el tiempo en el que tienes que estar muy atento y no te dejes seducir por las drogas, por el alcohol, por la pornografía, por el internet que está consumiendo y destruyendo la mente de la gente. Los adulterios a la orden del día, la corrupción permisiva totalmente en todas las culturas. Ya ahorita no existe ahorita un país que no esté corrompido. En todos los niveles puede haber corrupción, la hay. Nomás que dice la palabra de Dios en cuestión de los sobornos, el que ama el soborno, dice la palabra de Dios que ama la muerte. Por eso vemos países llenos de tanta muerte. Tú vas a dejar que el enemigo te seduzca. Y si tú estás con el pendiente, entonces tienes que pensar en esto. Tú tienes que ser de los que conocen a Dios. Porque el pueblo de Dios que lo conoce dice que se esforzará. Y hay traducciones que dicen que hará proezas. Una persona que conoce al Señor Jesucristo hará proezas. Y dices tú, bueno, oye, pues yo sí lo conozco, pero yo no he visto necesariamente muchas proezas en mi vida. ¿Por qué? Bueno, sí puede haber una razón del por qué. Te voy a decir, yo muy fácilmente pudiera creer que nosotros estamos un poco confundidos pensando que somos humildes. Pero la verdadera humildad viene de un conocimiento de Dios donde, fíjate lo que te voy a decir, Dios se va a encargar de que tú hagas las proezas de las cuales aquí dice. ¿Qué dice aquí la palabra? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que ¿quién? ¿Qué dice Pedro? Santiago, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Humillaos, o sea, tú tomas una decisión reconociendo primeramente si en tu corazón no hay orgullo. Hermanos, esto requiere la intervención del Espíritu Santo. Requiere la intervención del Espíritu Santo. Tú puedes estar ahorita pensando que eres la persona más humilde del Paso. Yo te suplico que le pidas al Espíritu Santo que te ilumine, que te abra tus ojos. Dile, Espíritu Santo, te quiero pedir que me ayudes a ver el orgullo de mi corazón. Ahí empieza. Alcohólicos Anónimos, una de sus cosas que dicen es, tú como alcohólico no podrás ser rehabilitado si no reconoces que eres un alcohólico. Ahí empieza. Una persona que es alcohólica no es regenerada, ayudada, si no reconoce primero que es un alcohólico. Una persona que tiene orgullo no va a poder reconocer que es orgullosa si no lo reconoce. No va a poder.
¿No lo reconoce? No lo reconoce, no lo puede reconocer, no lo puede ver, no lo puede entender porque piensa que está bien. Está increíble. Esto está increíble. ¿Soy yo orgulloso? No, espérate, no. O sea, voy a irle a pedir al Espíritu Santo que me hable. Pero, hijo, ¿cómo lo dudo que esté yo orgulloso, hombre? O sea, por favor, aguas, ten cuidado. Ten mucho cuidado con tu corazón. Engañoso es el corazón. ¿Quién podrá confiar en él? Si humíllate. Y ojo con las apariencias. Ojo con las apariencias. Una persona que se humilla es una persona que intencionalmente busca reconocer a su Dios. Les voy a leer del Salmo 10, versículo 17. Ahí les van varios. Salmo 10, versículo 17. El deseo de los humildes oíste, oh Señor. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. El deseo de la gente humilde es escuchado por Dios y entonces Dios dispone el corazón de ellos y los ayuda, les pone atención. Cuando una persona dice, Señor, yo estoy vulnerable a las tentaciones de este mundo. De repente no me dan ganas de ir a la iglesia, no quiero orar, no quiero leer la Biblia, no quiero saber nada de ti, Dios. De los cristianos me caen mal, Dios. Ahí está. Pero sabes una cosa, Señor, tu palabra dice, como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Para el creyente, la comunión no es opción. Para el no creyente, ni siquiera tiene consideración. El Salmo 25, versículo 9. Encaminará a los humildes por el juicio, o sea, por la justicia de Dios. Y enseñará a los mansos su carrera. Si algo tú necesitas saber, es por dónde tienes que andar. Se nos leyó, no me acuerdo quién nos leyó, tú Armando, Hebreos 12. Dice, corramos pues con paciencia la carrera que tenemos por delante, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Con los ojos puestos en Jesús, la carrera. Dice la palabra de Dios aquí en el Salmo 25:9, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿A dónde vas? ¿De qué se trata tu vida? El día del juicio, ¿qué vas a presentar? ¿Qué vas a presentar de los talentos que Dios te ha dado? Dice Proverbios 11, versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Vean lo que dice el capítulo 29 de Isaías. Isaías 29, versículo 19. Dice así, entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. El orgulloso en total vulnerabilidad con el enemigo, el humilde, dice el Señor, que va a crecer. Él lo va a hacer crecer. Él. Y aunque estés en una situación económica bien terrible, dice, te vas a gozar con el Santo de Israel. Queremos nosotros arreglar las cosas en independencia. Yo puedo, yo sé, yo tengo, yo soy más inteligente, Juan Camaney. Esa es la palabra de Dios así. Yo te exaltaré cuando fuere tiempo. Lo dice el Señor. Ve
Dale ahí mismo en Isaías 57. Ve nomás estas palabras. Y yo espero, mi deseo el día de hoy, es que tú puedas caminar en esa dirección. Hermanos, ¿saben qué es lo más glorioso de todo? Que sí se puede hacer esto. Vamos a apurarnos que ya mero acabo y no me falta aquí. Isaías 57, versículo 15, dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y vea esto, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Señor, yo habito con ellos, con el que es una persona humilde y que está quebrantada de corazón. Dice, yo lo digo, dice el Señor. ¿Con qué razón Pablo decía, me voy a gozar más bien en mi debilidad, para que el poder de Dios se perfeccione en ella? Porque cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte. Te voy a decir, el lugar de más poder en tu vida es cuando estás humillado. No cuando sientes que te las comes ardiendo. No. Cuida tu corazón. Se los repito cada rato, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. Estás guardando la chequera, estás guardando la figura, estás guardando el carro, estás guardando la comida, estás guardando todo, menos el corazón. Somos buenos para guardar todo, la apariencia. ¿Qué van a decir de mí? Que no vine a la iglesia. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Lo que te debe importar es lo que diga él. Al que está quebrantado de corazón. ¿Cuántas veces no has venido tú a la iglesia? Bien mal. Peleado ahí, tirote que te diste antes de venir. Y el Espíritu de Dios te conforta y te hace saber que está contigo y que te ama. Vamos cerrando. Pero déjenme les digo qué puedes hacer aparte de intencionalmente entender esto. Tomar una postura. Aquí en Misión de Gracia, nuestro deseo es que podamos como hermanos, en familia, en comunión, a la hora que nos reunimos en los diferentes contextos, sea el grupo de discipulado en las casas, donde puedas tú abrir tu corazón y decirle a alguien, ¿sabes qué? Yo he andado mal en esta área de mi vida, ora por mí. Necesito que me ayudes, que intercedas por mí, conmigo, que me bendigas. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo le has hecho en este aspecto? Ahí, en esos contextos. Ese es el propósito de este papelito. Lo podemos tener también en los martes de oración, en ocasiones, porque a la oración venimos a orar. Luego te invitamos, no que estés solo. Una de las cosas más intencionales de este que seduce con este tipo de palabras infladas a las personas que andan débiles en tu fe es esto, ¿sabes qué? Mira, tú estás mejor solo que mal acompañado. Porque ya ves cómo los cristianos te han quedado mal, no te metas. Y muchos han caído en su trampa. Pero tú busca a alguien que te disipule. Busca a alguien a quien puedas hablar tu vida. Alguien con quien puedas compartir, alguien a quien enseñar. Voy a terminar de leer esa parte de lo que leímos el día de hoy de Daniel, pero voy a cerrar con una escritura, porque dice así Daniel ahí. Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo.
Y en su caída serán ayudados con pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Oye, ayúdame, cristiano, tú oras. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Toda la tentación que tú puedas en un momento dado enfrentar, todas las pruebas y dificultades tienen un propósito. Tiene el propósito de que tú aprendas a reconocer tus áreas de debilidad, de pecado, para que te arrepientas, para que una vez que tú seas transformado por medio de ese corazón arrepentido, puedas servir a otros, así como está aquí escrito, y puedas ayudar a otros y bendecir a otros, aunque te vaya tan mal, como dice aquí, algunos de ellos caerán a espada. Les va a ir mal. La vida del creyente no está garantizada para que te vaya bien, no está. Está difícil. También algunos de ellos caerán para ser depurados, hay que cortar, hay que podar, y limpiados, emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Hay un propósito en tu vida cuando enfrentas a esa tentación, a ese enemigo de tu alma, en donde tú tienes que estar muy consciente de que tienes que esforzarte y ser valiente. Vamos cerrando. Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el capítulo 2 de Filipenses. Este es el máximo ejemplo del por qué nosotros habremos de crecer en humildad. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Dice Filipenses 2, versículo 3 así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hay una dirección aquí del Espíritu de Dios. Haya pues, no si quieres, si te antoja, no, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, o sea, se hizo, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Has puesto a pensar que Jesús nunca luchó por ser famoso, por ser rico, por ser conocido? A sus discípulos digo, no le digan a nadie todavía, no le digan, espérense. No quería que su fama se extendiera. Varias veces está escrito. ¿Por qué? Para que la obra de Cristo se anunciara completita. Una vez que Cristo hubo resucitado a los muertos, dijo, vayan así y díganle a todo el mundo. A todo el mundo, vayan y digan, esto que se empezó está terminado, y porque está terminado, hermanos, nosotros podemos. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Vamos inclinando nuestros rostros, por favor. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias, que en tu palabra tú nos enseñas, Dios, a que vengamos a ti y te pidamos que nos libres del mal, Señor, que no nos dejes caer en tentaciones, sea por adulaciones, sea por la vanagloria de la vida, Señor, por la concupiscencia de la carne, esta carne que nos inclina, Dios, a este mundo que nos ofrece mentiras, que nos hace ver el pecado como algo dulce, deleitoso. Sin embargo, podemos ver que viniste a dar tu vida para librarnos de ese poder, Señor. Y queremos darte gracias, Señor Jesucristo, porque no únicamente
rompiste el poder del pecado, Señor, sino que ahora nos has dado tu Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos ayuda a caminar delante de ti, Señor, sabiendo que tenemos al Consolador, a tu Espíritu Santo que nos has dado. Espíritu Santo, te suplicamos el día de hoy, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a cuidar de nuestro corazón para que al final del día vengamos a vivir para la gloria de Cristo y que todo lo que hagamos, lo hagamos con esa intención en nuestras casas, en trabajos, en responsabilidades, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Y Padre, gracias te damos porque nos hablas en tu palabra. Ayúdanos a todos, ayúdanos, Dios, a poner en práctica todo esto que hemos hablado el día de hoy, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre ante quien toda rodilla se doblará, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Iglesia Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.